Listo. Buenas noches, Master. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Betsabé. Quiero presentar, tengo aquí a dos personas junto a mí. La una es Lourdes, es mi hermana, tiene 8 años de experiencia en la docencia. Y la otra persona, Betsabé, también es mi hermana, es una estudiante universitaria egresada en la carrera de biología. Bien, máster. Mi nombre es María Cajilema, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana del 8º nivel del Centro de Apoyo Riobamba. En este momento voy a dar a conocer mi narración sobre uno de los hitos del cual estamos realizando nuestro sistema de experiencias sobre mi clase demostrativa, la ejecución de mi clase demostrativa. Voy a empezar en este momento. Antes de eso, dar a conocer a Lourdes y Betsabé que al finalizar mi narración pueden hacerme preguntas. Vamos a poner hasta 3 preguntas máximas, ya que por el tiempo y que tenemos normas y reglas que la máster me ha dispuesto. Bien, durante la ejecución de mi clase demostrativa que se desarrolló en tercer año de Educación General Básica, llegué con anticipación para organizar el aula y preparar mis materiales didácticos. Al inicio me sentía un poco nerviosa, ya que mis otros dos compañeros que eran parte de esta misma aula y del mismo grado para poder dar a conocer nuestra clase demostrativa estaban muy nerviosos, pero después me sentía un poco más segura porque me había preparado con mucha antelación y ya que había planificado mi clase con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo y también obtener un buen puntaje para cumplir este objetivo de poder graduarme. Fui la primera en intervenir. Inicié saludando a los estudiantes, presentándome y estableciendo normas de convivencia, como por ejemplo levantar la mano para participar, lo que me permitió el orden dentro del aula de clase y en sí dentro de mi clase. Mi material didáctico fueron 3 carteles. Inicié utilizando el primer cartel con que estaban imágenes como un paisaje, una tormenta y un parque. A partir de esto, pregunté a los estudiantes que observaban de cómo se sentían ellos observando las imágenes del cartel. A lo que ellos eh, me respondieron emociones como la felicidad, como el miedo y como la tranquilidad, lo cual me permitió conectar con mi tema de clase. Luego, a continuación de esto, presenté el tema de mi clase, que era signos de admiración o exclamación, junto con el objetivo de mi clase. En el desarrollo expliqué el concepto utilizando ejemplos visuales que estaban en mis carteles, como por ejemplo un niño metiendo gol, había también un cartel donde había un niño asustado. Eh, Les pregunté a los niños que miraban en el cartel, ellos iban respondiendo de acuerdo a lo que estaba en el cartel, logrando que los estudiantes participen y construyan oraciones desde partiendo de estas imágenes. Un momento importante fue cuando un estudiante contó una experiencia de miedo. Aproveché esto para formar una oración con signos de admiración, lo que facilitó el aprendizaje. Durante la clase también cometí un error. Al decir la hora, un niño recuerdo que me preguntó la hora y yo le contesté, pero en vez de decir de la mañana, me acuerdo que dije que era en la tarde. Por ejemplo, yo qué sé, 10 de la tarde. O sea, no sé qué pasó, le respondí mal. Eh, a lo que aproveché para explicar, bueno, antes de eso, recuerdo que el niño me dijo, profe, no es de la tarde, es de la mañana. Entonces, yo aproveché para mencionarles que los docentes también nos podemos equivocar. O sea, realmente eso fue algo natural, me salió en ese momento, no era algo que lo tenía previsto, sino que fue algo que sucedió en ese momento. Y recuerdo que yo les mencioné a los niños que también los docentes podemos equivocarnos y que es parte del aprendizaje, lo cual fue bien recibido por los estudiantes. En la aplicación, los niños escribieron oraciones en sus cuadernos y luego resolvieron una ficha con imágenes.
como repito, me guié bastante en esto de las imágenes y también el material complementario eran que ellos tenían que hacer oraciones guiándose en unas imágenes y las imágenes eran bastante obvias para que los niños también puedan desarrollar sus oraciones, lo cual tuve un excelente resultado ya que pudieron resolverlo de forma correcta. Todos lograron realizar esta actividad, lo que evidenció que comprendieron el tema. Finalmente, realicé una retroalimentación oral donde los estudiantes respondieron a esta retroalimentación de forma adecuada. Finalmente, los jurados destacaron mi seguridad. Ay, antes de esto, eh, quise aplicar lo que es la lengua quichua en la clase, pero la verdad que yo tengo esta pequeña o grande falla de la lengua quichua, que no soy quichua hablante, entonces se me complicó un poco, quise aplicarlo y la verdad, solo en ese instante sentí como que los niños no me estaban entendiendo, entonces realmente no pude en ese instante en ese preciso momento deducir si yo estaba aplicando mal mi quichua o si los estudiantes no entendían correctamente el quichua, porque también era una institución de que sí era una institución intercultural, pero que los estudiantes no hablaban la lengua madre en todo tiempo, o sea, igual el docente les daba la clase en español, entonces tuve ahí dudas y decidí no utilizar la lengua quichua. Entonces, los jurados al momento de mi calificación destacaron mi seguridad, el uso de los recursos, la planificación. También, la verdad, me felicitaron porque pude realizar toda mi clase de inicio a fin en el tiempo adecuado, pero sí me mencionaron o señalaron el aspecto a mejorar lo de la aplicación de la lengua quichua, lo cual reconozco que en ese momento fue una debilidad. En conclusión, considero que la clase fue exitosa ya que se cumplió el objetivo y los estudiantes lograron aprender, aunque debo obviamente fortalecer el uso de la lengua intercultural en futuras prácticas o incluso cuando ya tenga que ejercer esta profesión en una escuela intercultural. Creo que eso fue en sí mi experiencia en mi clase demostrativa, en un resumen, porque hay muchas cosas más que contar, pero tenemos aquí una norma de 5 minutitos, entonces creo que esto fue mi resumen en sí de forma generalizada. No sé si alguien de ustedes quiere hacerme alguna pregunta con respecto a esta experiencia que tuve. A ver, bueno, buenas noches con todas. En realidad, bueno, me parece una muy bonita experiencia la que has podido vivir y pues sí, o sea, tengo dos preguntas que me gustaría hacerte y una de ellas es, ¿cómo tú adaptaste tu planificación pensando en un grupo de niños al que aún prácticamente no conocías? Sí, efectivamente, esto es verdad, no lo conocíamos al grupo. Pero nosotros tenemos un hito número 2 en el cual nosotros narramos lo que es la preparación para nuestra clase demostrativa. En este sistema de experiencias que estamos realizando tenemos este hito en el cual sí hicimos nosotros anteriormente un acercamiento a la institución para conocer el contexto en todo el sentido de la palabra, pues el contexto cultural, el contexto eh, incluso económico de esa comunidad, el contexto institucional en cuanto a los estudiantes, docentes. Entonces, sí tuvimos un acercamiento previo, pero solo uno, en el cual lo aprovechamos bastante, ya que yo soy de Macas, como ustedes saben, y irme a Riobamba no podía estar como, o sea, si tal vez la institución hubiera estado aquí en Macas, creo yo, y estoy segura que me hubiera acercado varias veces, pero no era esa la situación, entonces tuvimos un día, fuimos allá. Recuerdo que teníamos un horario establecido, digamos, hoy tu acercamiento es de 8 a 9:30 de la mañana, pero como yo era de lejos, también tuve dos compañeros que eran de Quito, decidimos hacer el acercamiento todo en la jornada de clase para aprovechar. Entonces, eh, conocimos el contexto de la institución, y entramos al aula a observar a los estudiantes. Y hay algo muy importante ahí, me recuerdo que eran solo 5 niños, vimos cómo el docente daba sus clases, vimos qué rincones había en el aula. Entonces sí tuvimos antes un acercamiento, no quizá personalizado con los estudiantes, pero sí pudimos observar antes cómo iba a ser la situación para poder dar nuestra clase demostrativa. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, otra pregunta. Algo también que pienso que es importante. ¿Qué consideras que fue lo más sólido de tu práctica durante esa clase? Ya, bueno, yo en sí, de acuerdo, de forma generalizada, es más, en mi sistematización considero que algo que fue, bueno, lo que tú me estás preguntando, te cuento que es el eje en sí, la profe siempre nos habla del eje de toda nuestra sistematización y bueno, yo pude percatarme que era el rol docente, pero en sí de la clase, solo de la clase, considero que lo más sólido fue mi material didáctico, ya que recuerdo que mis otros compañeros tuvieron temas, para mí, digo, muy fácil de tener un material didáctico, como por ejemplo, a un compañero le tocó esto sobre la reproducción de las plantas. Entonces él llevó una planta en sí, algo, un material concreto. Entonces, en cambio, el mío era de lengua y era esto de las reglas ortográficas, signos de eliminación o exclamación y a lo que me puso a pensar, y ahora, ¿cómo presento esta clase? ¿Qué material didáctico llevo? Entonces, creo que fue lo mejor que se me ocurrió, la idea mejor, llevar carteles visuales, en donde se pueda, como te conté en la clase, donde se pueda observar imágenes, en donde se abra a esto del debate de las emociones, de acuerdo a la imagen. Entonces, creo que en esa parte siento que mi punto fuerte ahí fue mi material didáctico y la forma en que di mi clase, utilizando el material didáctico. Bexabé, tal vez alguna preguntita, unita más. Sí, buenas noches con todos. Bueno, sí, comentaste que tuviste un acercamiento previo antes de tu clase. Sin embargo, si tuvieras la oportunidad de volver a dar o a repetir la clase con el grupo, ya conociéndolo mejor, como ya pues ya tuviste una clase, ¿no? ¿Qué cambiarías en tu planificación? Sí, creo que sí cambiaría algo. Tal vez, y la verdad de esto, incluso para usted, Master, es una pregunta al azar que no estaba aquí, pero bueno, voy a contestar y creo que lo que yo cambiaría en esta clase es mi introducción a la clase. Sí, considero que fue algo muy bonito la forma en que presenté mi introducción con mi primer cartel sobre las imágenes de las emociones, pero siento que si lo que yo hubiera cambiado, primero es introducir muy bien la lengua quichua, o sea, saber muy bien, no sentir duda quizá, no importarme si los niños me entendían. Quizá o no me entendían con tal de yo aplicar bien la lengua, eso lo primero. Lo segundo y importante al momento de introducir mi clase que yo empecé con un cartel sobre emociones, imágenes que hacían deducir a los niños emociones, tal vez con algo más activo, algo más movido, tal vez una canción en sí, tal vez hacer una canción, algo que los niños se activen un poquito. Creo que eso tal vez hubiera puesto en el inicio de la clase para activar esto de lo sensorial, para activar eso. Aunque sí lo hice con esto de la aplicación de la metodología, esto de la observación, pero aparte de eso, también hubiera ayudado para que los niños se despierten. No quiero decir que estaban dormidos, pero creo que eso cambiaría no por el hecho de que me fue mal, sino que como la pregunta que me haces sería una otra buena opción. Eso. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Betsabé, profe. Muchas gracias. Espero haber cumplido con el objetivo de este video. Gracias. Adiós.